Bienvenidos al podcast 938, el podcast del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pídanle al Padre que envíe obreros a su campo? ¿Se acuerdan? Bueno, Mateo 938. Eso nos acuerda este podcast porque anhelamos que de alguna manera podamos contribuir a la formación de futuros obreros y obreras de evangelio para la gloria de su nombre, para la extensión de su reino acá en Chile y también en Sudamérica. Y hoy día tengo tremendos invitados. Tengo a Max conmigo, a Hernán, que son estudiantes del Centro de Estudios Pastorales y vamos a tener un tiempo de conversación con ellos. Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Muchas gracias por venir y vestirse tan elegante para el momento. Sinceramente nunca lo había visto de esta manera. Para la graduación nomás. Creo que para su matrimonio lo vi más. Ese fue el momento de mayor elegancia y después nunca más lo vi elegante. Hasta ahora, hasta este momento. Así que gracias por honrarnos por este. Perfecto. Muchachos, ¿en qué están? ¿Cómo es que llegaron al seminario? ¿Cómo es que consideraron en sus vidas estudiar en el CEP, en el Centro de Estudios Pastorales? A ver, ¿con qué parto? Yo personalmente consideré hartos lugares. Tenía un abanico de opciones donde decía, pucha... Te estaban pidiendo diferentes... algún futbolista de distintos clubes. No, estaba viendo realmente qué es lo que me faltaba a mí para capacitarme para servir a Dios a tiempo completo. Ya, pero ¿cómo llegaste a esa reflexión? Cuéntanos un poquito, para las personas que no te conocen, Max, ¿qué estabas haciendo antes? ¿Cuál era tu profesión, tu vocación? ¿A qué te dedicabas antes de venir al seminario? Estaba trabajando en el área comercial, llegó la pandemia y me echaron. ¿Ya? Lo tomé como una señal. Okay. Son pasos que ya habíamos... No tenía nada que hacer y entonces... No, con mi esposa... Tenés que decirme algo mejor que esto. Por favor, mejora la respuesta. Claro. No, si con mi esposa ya lo teníamos conversado, ya habíamos hablado de que no me quedaba mucho tiempo trabajando en el área comercial, en cosas que pudieran salir, sino que quería capacitarme. ¿En qué área comercial? ¿A qué te dedicabas antes? Al área del retail. ¿Ya? De las grandes tiendas. Ajá. Y bueno, estuvimos orando un tiempo con la Ari y estábamos también tanteando cuáles podrían ser estas opciones si nos capacitábamos los dos, yo solo, dentro o fuera del país. Y orando decidimos que el CEP era el lugar correcto porque encontramos que yo necesitaba realmente una formación en la palabra de Dios, conocer más de la palabra de Dios, y creíamos que el CEP era el lugar correcto para fortalecer esta área en mi vida. Dio la circunstancia de que me echaron de mi pega, ¿cierto? En ese tiempo de pandemia, y lo tomamos como una aprobación de que era el tiempo para hacerlo, porque ya estábamos dando paso para ir a hablar con alguien del CEP, un Cristóbal. Sí, y dando pasos también que no son solos, o sea, también estaba tu iglesia local de por medio, la iglesia local impulsándote, animando. Ya vamos a hablar un poquito del rol de la iglesia local, pero cuéntanos un poquito, Hernán, tú por tu parte, ¿qué estabas haciendo, a qué te dedicabas, cuál es vocación? Buenísimo, yo era economista, estaba trabajando en la Universidad de San Sebastián, haciendo clases y investigando. Y también hacía clases en la Chile, entonces me gustaba muchísimo enseñar. Y yo me convertí a los 23, 24 años en la universidad y no tenía idea qué quería hacer con mi vida. Pero personas que nos están escuchando acá, ¿me convertí a qué? Porque imagínate que hay una persona que no conoce aquí el lenguaje cristiano. Muy bien. Conocí a Jesús en la universidad y decidí poner mi fe en Él, arrepentirme de mis pecados y tomarlo como mi Señor y Salvador y comenzar a vivir una vida rendida a Él, que no fue instantáneo, sino que fue un proceso de ir aprendiendo cosas, conociendo cosas, dejando cosas. Y a medida que iba en ese proceso, me gustaba mucho enseñar y a medida que empecé a trabajar en la iglesia, a servir en la iglesia mejor dicho, siempre estuve ligado a muchos grupitos donde yo estaba a cargo de los grupitos, sabiendo un poquito más a veces que las personas, otras veces no. Y mi trabajo soñado, después de haber salido de la universidad, yo decía que era justamente en el que estaba, que era enseñar, hacer cursos, enseñarle a todos los chiquillos, ver cómo crecían, etc. Pero a pesar de estar haciendo lo que yo creía que era lo que más me gustaba, había como una insatisfacción en mi corazón. Y decía, no entiendo qué es esto, pero sí, cuando iba un chiquillo de la iglesia a almorzar conmigo, nos juntábamos a tomar desayuno, esos ratitos para mí eran muy valiosos, muy precisos, y entendí que al final del día lo que más me apasionaba era justamente eso, el
poder juntarme con ellos, pastorearlos, abrir la Biblia, estudiarla, aconsejarnos, apoyarnos, orar, llorar, celebrar, etc. Y así fue de a poquito que me fui dando cuenta que aparte de que me gustaba mucho enseñar, que me encanta todavía, lo que más me apasionaba realmente era pastorear a la gente, estar con ellos, cuidarlos, aprender de ellos, enseñarles, cosas así. Entonces ahí estamos metiéndonos también un poquito al rol de la iglesia local, porque te escucho diciendo, mira, el rol en mi iglesia local, un poquito volviendo a lo que Max decía antes, empiezan a ocurrir cosas que apasionan nuestros corazones para el servicio de la misma iglesia, ¿no? En tu caso, Max, ¿cómo fue eso? ¿También la iglesia local empezó a ver capacidades en ti o ejerciendo tus dones? ¿Te diste cuenta que este camino era para ti? ¿Cómo fue eso? La verdad, claramente tuve algunas reuniones con el pastor, Alf Cooper en este caso, donde le mostré mi inquietud de que siempre he tenido un llamado al pastoreo con los jóvenes. Jóvenes. ¿Cierto? Y estaba habiendo un déficit en nuestra iglesia de pastorado de jóvenes. Ajá. Y fue una carga que yo siempre tuve en mi corazón. Entonces le planteé la idea un día de decir, me gustaría caminar en esta dirección, hacia este objetivo. Y él fue quien también me dijo, bueno, entonces creo que sería una buena oportunidad evaluar la opción de entrar al CEP, capacitarte para que el día de mañana esto pudiera no terminar solo quizá en un liderazgo momentáneo, sino que pudiera terminar en una ordenación el día de mañana dentro de la iglesia. Y obviamente que fue una de estas semillitas junto a otras personas que plantaron esto y empecé a considerar, y obviamente el apoyo de la iglesia no solo en consejo, no solo económicamente, sino que en oración, en apoyo, en compañía, en consejería en este camino, pero fue una de las cosas que fue decisiva también para ver si lo hacía o no. Claro. Ahora, yo en un ratito más les voy a preguntar, para que me acuerden de preguntarles porque se me olvidó. ¿Qué ha sido esa perla? Ustedes ya están en el segundo año de su seminario, el segundo año de 3, el próximo año ya van a ser los viejitos del seminario. ¿Cuál ha sido esa perla que han aprendido, que Dios les ha mostrado en el seminario? No me la digan todavía, guárdenla ahí. Mientras tanto, en el proceso de llegar a tomar esta decisión de ir al CEP, ¿qué pensaban los demás? ¿Qué pensaba tu esposa, tu familia? ¿Surgieron dudas en tu corazón, Hernán? Perfecto. Cuando empecé a pensar recién en llegar a ser pastor, no tenía idea primero cómo uno llegaba a ser pastor. Y en ese tiempo yo estaba pololeando con mi esposa, que es Marcela, y me acuerdo mucho que estábamos en el mall y le dije como, oye, a veces he pensado que quizás Dios me está diciendo que en verdad la iglesia también ve en mí estos dones, como que podría llegar a ser pastor. Y ella me dice, por fin te diste cuenta. Entonces, de ella, total apoyo. De hecho, es muy interesante porque ella trabaja con niños, educadora de párvulo, y siempre estuvo ligada a las familias pastorales y viendo la interna de la familia pastoral, que es lo que no siempre se ve, y muy apegada a la crianza de las esposas de los pastores y viendo todo lo que pasaba allá adentro. Entonces ella siempre sintió también que Dios la estaba preparando para que en un futuro se casara con alguien que fuese pastor. Entonces nos hacía mucho sentido cuando estábamos pensando en esto. Pero yo tenía 3 grandes miedos. El primero era si es que estaba dando jugo o no estaba dando jugo con esto, si yo me estaba inventando que Dios había puesto dones y talentos en mí para esto, o en verdad... Para todos los que vienen de contexto que no es chileno y latinoamericano, dar jugo en Chile significa... No, perdón, soy muy chileno. Dar jugo es como... Iba a decir otra cosa, peinando la muñeca, es lo mismo. Es como en verdad... Digo, para el piano, me cuesta encontrar una... No está en español, parece. No está en español, no. Sí, no, estoy corriendo con colores propios. Si acaso es una... No, me refiero a involucrarme en algo que en verdad nunca fue para mí. Ya, te entiendo. A eso me refiero. Uno era ese temor. El segundo es que yo vengo de una familia que no es cristiana. Ajá. Nadie en mi familia, ni papás, ni abuelos, ni tíos, ni nadie es cristiano. Soy el único cristiano. Ajá. Y particularmente mi papá, desde que yo me convertí, y ya expliqué lo que era, siempre fue como un férreo defensor contra mi cristianismo. Llegó un momento donde me dijo, en verdad no me hables más de Dios porque... si hacemos eso, nuestra relación va a estar bien. Entonces, mi mayor temor en esa área familiar era que mi papá me dejara de hablar porque yo quería llegar a ser pastor.
eso también me pesaba mucho. Y el último de los grandes temores era el tema financiero, que en el fondo ya no dependo de mí, de mi propio trabajo, aunque nunca en verdad dependí de eso, pero yo creía que sí. Y ahora dependo completamente de Dios. Me imagino que para un economista ha sido muy complejo esa parte de los números. Depender de Dios en las finanzas es un factor que no sé si te enseñaron en la universidad al respecto. No, claramente no me enseñaron. Ahí está mi Excel bien cuadradito. ¿Y cómo ha sido? Ha sido un proceso, ha sido difícil, pero creo que ha sido un proceso muy lindo porque no partió solamente cuando decidí renunciar y meternos a todo esto, sino que partió antes, cuando me acuerdo en el 2017. Fue una escuela de discipulado de Jucum y ahí también tuve que dejar todas mis cosas y confiar en Dios. Y hubo un momento que de hecho dije, en verdad no puedo confiar en Dios si sigo teniendo recursos, porque en el fondo tengo la tranquilidad que están ahí. Entonces un día súper loco dije, chao, voy a dar toda mi plata y voy a confiar que Dios me va a proveer. Y así pasó, y así ha seguido pasando durante todo este periodo que estamos en el CEP, donde aparece gente que nos ha ofrendado, que en verdad ofrendar, para los que no entienden, es que nos dan plata básicamente, para que podamos seguir en esto. Y personas que nunca habíamos pensado, por ejemplo, misioneros, o incluso un alumno de la universidad donde yo hacía clases nos ofrendó. Entonces hemos visto esa provisión de Dios y eso hace que el corazón esté muchísimo, muchísimo más tranquilo. Porque de alguna manera ustedes están becados para estudiar, ¿cierto? No es un contrato laboral, ¿cierto? Max, para ti, ¿cuáles fueron las dudas, miedos, temores? ¿O no? ¿Simplemente fuiste un bacán, así un grande? No, para nada. Luché con dos grandes mentiras. A ver. La primera era que estudiar teología producía una sequedad espiritual en tu vida cristiana, dejando todo lo que era, no sé, tu vida devocional, apasionada Oye, por me acuerdo Jesús. Que también luchaba con eso. También me acuerdo. Oye, ¿y por qué pasa eso? Esa generalización de los seminarios teológicos apagan tu devoción por el Señor. ¿De dónde nacerá esa idea? Yo personalmente tenía personas que me decían, oye, Max, ¿tú no tienes miedo de que si vas para allá a estudiar te vayas a secar quizás o vayas a generar como apagar de la llama que hay en ti? Y yo les contestaba, si eso ocurre en el seminario es porque yo tenía un problema desde antes, que era que entonces me faltaba una relación auténtica con Jesús. Y así he descubierto que en verdad escudriñar la palabra, conocerlo a Él más por medio del Evangelio, me ha llevado a apasionarme mucho más, a tomar decisiones mucho más radicales en mi vida espiritual. Pero un 100% más encendido de cómo llegué. Qué tremendo. Oye, ¿y la segunda? Me dijiste dos cosas. Sequedad, un miedo. Y la segunda, que es algo ya mucho más personal, es este desafío intelectual. Quizás muchas mentiras que he vivido durante mi vida tú si estudias algo va a tener que ser una cuestión técnica, algo cortito, porque tú y los estudios no se llevan mucho. O sea, antes, mira, cuando yo entré al CEP después de 3 meses, yo ya había leído más que en toda mi vida. Así nomás. O sea, 3 meses y ya me había terminado 5 libros y en mi vida me había terminado 3. Una cuestión, claro, así impresionante. Entonces una de mis grandes dudas y temores era si es que me la iba a poder con la carga académica, con toda esta cultura de estudio que nunca tuve. Yo estudié dirección y producción de eventos, que si bien es una carrera increíble, era mucho más práctica. El texto más grande debe haber sido un PowerPoint. Entonces, o sea, puedes organizar un Lollapalooza, pero leerte un libro. No, por favor. Mucho más difícil leerse un libro. De todos modos. Entonces, ¿Y cómo fue esa fue tan tenebroso como te lo imaginaste? Uno de mis amigos que pasó por acá y hoy día es pastor me dijo, mira, no es mucha la carga académica en cuanto a si tú no tienes la capacidad para entender esto, fuiste, mejor no vayas ahí. Me dijo, pero es mucho, es harto. O sea, para lo que tienes que ir preparado es que es harto, O sea, lo que te exige es tiempo, dedicación, compromiso, más que capacidades intelectuales. Entiendo. ¿Cierto? Entonces, claro, lo enfrenté diciendo, ok, entiendo que voy a tener que someterme a una carga que quizá antes no conocí, pero que puedo hacerlo, y que el Señor está conmigo enfrente de esta
no barrera, esta meta por conseguir. Él está corriendo la carrera conmigo en esto, y no son mis capacidades las que me van a llevar hasta el final, sino que hacer él me va a llevar de la mano para llegar hasta el final. Oiga, antes que me cuenten su perla, ¿por qué es necesaria la formación teológica hoy día para la siguiente generación, para la iglesia? A ver, ¿por qué debería alguien considerar formarse teológica bíblicamente a esta altura, en el siglo XXI, para servir a la iglesia local? Yo creo que podemos ver esa pregunta por dos lados. Uno, la formación teológica para personas que quieren llegar a ser pastores o ministros a tiempo completo. Y otros son los jóvenes comunes y silvestres que van a la iglesia y van nomás. Y yo creo que es importante para los dos. Me acuerdo muchos versículos donde muestran que en el fondo el pueblo de Dios, sin el conocimiento de Dios, pereció. Aparece en Crónicas, por ejemplo. O en Proverbios, como la sabiduría al final del día, el temor del Señor. Y creo que vivimos en un mundo... Todas las épocas han sido complejas desde que existe el cristianismo. Pero vivimos en una época donde todo es subjetivo. Como que en verdad no hay ninguna verdad que sea cierta. Todos tienen algo que decir, todo se está deformando, y básicamente los jóvenes hoy en día les cuesta mucho definir quiénes son ellos realmente, definir su identidad, y también a veces definir qué es lo que creen. Y en este mundo, en este espacio donde cada uno dice lo que quiere y cada uno tiene su verdad y su propio cuento, creo que es fundamental conocer la palabra de Dios para que entiendan realmente por qué ellos son cristianos, que se cuestionen realmente si son cristianos, si están yendo a una iglesia, y si no son cristianos y si no conocen a Jesús, que se cuestionen también eso pero quizás esta es una muy buena opción, la mejor para los que están escuchando, y comprendan al final quiénes son ellos. Creo que por un lado eso es muy, muy importante. Y por otro lado también es para saber cuál es la dirección y la misión que tiene la iglesia en esta tierra, para diferenciarla de otras instituciones como ONGs o como ayudas sociales o cosas por el estilo, entendiendo que en verdad nuestra misión es única, es particular, y es básicamente el título del podcast, que ir y hacer discípulos y predicar el evangelio, porque no solamente es lo que tenemos acá en esta tierra. Entonces creo que es fundamental conocer la palabra. Y también, no solamente conocerla, porque también somos secos en conocer, en hacer las cosas correctas, pero por dentro estar secos, como justamente decía Max antes. Y creo que esa es otra cosa que no podemos dejar de lado, que no basta solamente con conocer y hacer las cosas, sino que hay que vivirlo, sobre todo en la intimidad y en lo secreto, y conocer a nuestro propio Dios. Maravilloso. Entonces, de alguna manera tiene una labor formativa, establece qué es la iglesia, cuál es el mensaje que damos. En un mundo donde hay mucha subjetividad y tenemos la tentación de que eso lo definamos cada uno de nosotros, ¿cierto? Max, ¿algo que agregar a lo que Hernán está diciendo? Sí, creo que es muy importante lo que dice Hernán. No creo que nosotros deberíamos estar pasivos delante de algo en lo cual el mundo se encuentra muy activo, enseñando ideologías, compartiendo visiones, quizá hasta algunas cristianas, enseñando quizás teologías que no están de acuerdo al evangelio. No sé, yo hoy día, el otro día estaba pensando en esa como teología Hakuna Matata, así, como sin preocuparse, así es como hay que vivir. Claro. Como tranquilo, no parte nada, que quizás no te lo enseñan en la iglesia, pero el mundo te enseña evangelios que parecieran ser más amorosos que el evangelio de Jesús. Oye, aquí te aceptamos, aquí no te rechazamos, aquí, mira, todo lo que queráis, nunca te vamos a decir que no. Y siento que a veces se mezcla con pensamientos dentro de la iglesia. Y creo que esa es la importancia también de tener una teología sana. Creo que también deberíamos a veces desacademizar el concepto, quizás de teología, claro, viéndolo también como que no es una herramienta solo para el maestro, para el pastor, sino que es algo que yo estoy convencido que Jesús quiere para toda la iglesia. Tremendo. Teología para la vida cotidiana, para toda la iglesia. Muchachos, tenemos que terminar. La perla. No me acordaron ustedes de la perla. Yo les tuve que acordar a ustedes de la perla. Que las preguntas están súper buenas, entonces no está como para él. Quiero escuchar qué es un tesoro que te está llevando ahora gracias a tu tiempo en el seminario en el CEP. Yo creo que tengo dos en mente. Uno, que en mi cabeza había una forma de hacer iglesia que era la única forma de hacer iglesia. Y me he dado cuenta a través de
del servicio en otra iglesia, de la Semana Sombras, que es una semana que nos vamos a vivir con un pastor y vemos toda la interna, que hay más de una forma de hacer iglesia y que no son excluyentes ni tampoco son malas ninguna de las dos, sino que son formas distintas. Y en ese proceso entendí también cuál es la forma que más me acomoda a mí y me hizo pensar cuál es la forma que quiero proyectar en el ministerio futuro pastoral hacia la gente que tengamos el privilegio pastoral. Tremendo. Eso por un lado. ¿Sí? Y por otro lado descubrí, esta ya más personal, descubrí que tengo un Pedro interior que sabía que no tenía idea que existía. Sobre todo este año he descubierto como un lado más revolucionario, un lado como que no se conforma a las cosas como existen nomás. Antes yo era súper como de agachar la cabeza, como someterme a todo sin cuestionar nada. Y incluso aunque me molestasen cosas, decía, filo, ya va a pasar. Pero ahora como he descubierto este otro lado que como que presiona un poquito más, como que va un poquito más al choque. Obviamente en algunos momentos me he pasado y digo, estoy mal y pido perdón. El Pedro interno. Y hay que controlar a ese Pedro interno, pero creo que... El Cranmer, claro. Pero creo que es algo que es bueno si es que se administra y se maneja de una manera sabia. Y también en comunidad con otros. Max. Bueno, yo creo que un poco también de lo que he hablado, caminar, de confiar en el Señor, de decir, ok, voy, ver cómo pasan los semestres, apruebar los ramos, los exámenes, donde yo digo, este es un monstruo que no sé si voy a lograr conseguir. Y yo ya me veo así perdiendo al final de camino, muriendo. Pero yo creo que he aprendido a descansar en que yo no tengo el control, en que puedo descansar en la palabra. No se trata de mis capacidades, no se trata de lo que yo puedo hacer, voy a hacer en mi ministerio o no. Jesús ya lo hizo todo y Él se va a encargar del resto. Puedo descansar en lo que Él ya hizo y no, a ver, ¿cómo generamos más capacidades? ¿Cómo más talento? A ver, necesitamos algunas herramientas más, parece. A ver, ¿qué talento le podemos añadir a Max para que sea un mejor candidato a un ministerio el día de mañana? Y Jesús lo hizo todo. Jesús. Sí. Jesús. Bueno, con esas palabras nos quedamos, muchachos. Este es el podcast 938. Queremos animar a todos los que están escuchándonos a considerar seriamente formarse teológicamente. Apartar 1, 2, 3 años de sus vidas para arraigarse en las Escrituras, centradas en Cristo y así entregarse una vida de servicio a la iglesia local y para la gloria del nombre del Señor. Así que te animamos, podcast 938, el podcast del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram también, donde vas a poder encontrar este y más contenido que esperamos que sea útil para tu vida. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Chao, muchachos, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.